Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el tercer canto. La semana pasada vimos que tras sufrir en el infierno, los pecadores vuelven a nacer como humanos en el seno de una madre. En esta dolorosa situación, molestados por gusanos y ardiendo debido al calor de la digestión materna, si la entidad viviente es afortunada, ora al Señor pidiéndole que lo libere. En el capítulo de hoy se narra que los que llevan vidas piadosas realizan rituales que satisfagan a los semidioses y, de ese modo, alcanzan los planetas celestiales, pero han de regresar a la tierra cuando sus méritos piadosos se agotan. Capítulo 32. El enredo de la actividad fruitiva. La personalidad de Dios dijo: la persona cuya vida gira alrededor de la familia obtiene beneficios materiales mediante la ejecución de rituales religiosos y con ello satisface sus deseos de desarrollo económico y complacencia de los sentidos. Actúa una y otra vez de la misma manera. Esas personas nunca tienen acceso al servicio devocional, pues están demasiado apegadas a la complacencia de los sentidos. Por esa razón, a pesar de que ejecutan diversas clases de sacrificios y hacen grandes votos para satisfacer a los semidioses y a los antepasados, no tienen interés en el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional. Esas personas materialistas, atraídas por la complacencia de los sentidos y consagradas a los antepasados y a los semidioses, pueden elevarse a la luna, donde beben un extracto de la planta soma. Ellos regresarán de nuevo a este planeta. Todos los planetas de las personas materialistas, incluidos los planetas celestiales, como por ejemplo la luna, se destruyen cuando la Suprema Personalidad de Dios, Hari, se retira a su cama de serpientes que se conoce con el nombre de Ananta, Shesha. Los que son inteligentes y tienen la conciencia purificada están completamente satisfechos en el estado de conciencia de Krishna. Liberados de las modalidades de la naturaleza material, no actúan en busca de complacencia de los sentidos. Por el contrario, como ejecutan los deberes propios de su ocupación, su comportamiento es el que cabe esperar de todo ser humano. Ejecutando los deberes propios de su ocupación con desapego y sin sentido de propiedad ni egoísmo falso, la persona se sitúa en su posición constitucional merced a la purificación completa de la conciencia. Esta ejecución de deberes en apariencia materiales le permite entrar fácilmente en el reino de Dios. Siguiendo el sendero de la iluminación, esas personas liberadas se dirigen hacia la personalidad de Dios, que es completo y es el propietario de los mundos materiales y espirituales y la causa suprema de su manifestación y disolución. Los adoradores de la expansión Hiranyagarbha, de la personalidad de Dios, permanecen en el mundo material hasta que se cumplen 2 parardas, cuando muere también el señor Brahma. Después de experimentar el tiempo habitable de las 3 modalidades de la naturaleza material, cuya medida son 2 parardas, el señor Brahma clausura el universo material que está cubierto por capas de tierra, agua, aire, fuego, éter, mente, ego, etc., y va de regreso al Dios. Los yogis que se desapegan del mundo material mediante la práctica de ejercicios respiratorios y el control de la mente, llegan al planeta de Brahma, que está extraordinariamente lejos. Al abandonar el cuerpo, entran en el cuerpo del señor Brahma, y por eso, cuando Brahma se libera y va a la Suprema Personalidad de Dios, que es el Brahman Supremo, esos yogis también pueden entrar en el reino del Señor. Así pues, mi querida madre, valiéndote del servicio devocional, refúgiate directamente en la Suprema Personalidad de Dios, que está en el corazón de todos. Mi querida madre, puede que alguien adore a la Suprema Personalidad de Dios con especiales intereses egoístas, pero incluso semidioses como el señor Brahma, grandes sabios como Sanat Kumara y grandes munis como Marichi
tienen que regresar al mundo material en el momento de la creación. Al comenzar la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, tanto Brahma, que es el creador de esta manifestación cósmica y está lleno de conocimiento védico, como los grandes sabios, que son los autores del sendero espiritual y del sistema de yoga, vuelven a caer bajo la influencia del factor tiempo. Por medio de las actividades no fruitivas se liberan y alcanzan la primera encarnación del Purusha, pero en el momento de la creación regresan con la misma forma y las mismas posiciones que tenían antes. Las personas demasiado adictas al mundo material ejecutan sus deberes prescritos con mucho esmero y gran fe. Diariamente ejecutan todos esos deberes con apego al resultado fruitivo. Bajo el impulso de la modalidad de la pasión, esas personas están llenas de ansiedades y siempre aspiran a la complacencia de sus descontrolados sentidos. Adoran a los antepasados y se afanan día y noche en mejorar la situación económica de su vida familiar, social o nacional. Como están interesados en los tres procesos de elevación, se dice que esas personas son Traivargika. Sienten aversión por la Suprema Personalidad, que puede liberar al alma condicionada. No les interesan los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, que merecen ser escuchados atentamente porque tratan de sus proezas trascendentales. Esas personas son condenadas por la orden suprema del Señor, puesto que sienten aversión por el néctar de las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Se les compara con los cerdos que comen excremento. Dejan de escuchar las actividades trascendentales del Señor y se dedican a escuchar las abominables actividades de personas materialistas. A esas personas materialistas se les permite ir al planeta Pitri-Loka, siguiendo el curso meridional del Sol, pero después vuelven de nuevo a este planeta y nacen en sus propias familias, comenzando de nuevo con las mismas actividades fruitivas desde que nacen hasta el final de sus vidas. Cuando se agotan los resultados de las actividades piadosas por disposiciones superiores, tienen que caer y regresar a este planeta, como ocurre a veces con personas que alcanzan una posición elevada y repentinamente caen. Por eso, mi querida madre, te aconsejo que te refugies en la Suprema Personalidad de Dios, pues sus pies de loto son dignos de adoración. Acepta esto con toda tu devoción y todo tu amor, pues con ello podrás establecerte en el servicio devocional trascendental. Al ocuparse en los procesos de conciencia de Krishna y desempeñar servicio devocional a Krishna, se hace posible el progreso en el conocimiento y el desapego, así como también en la autorrealización. En las actividades sensoriales, el devoto elevado tiene la mente equilibrada y trasciende lo agradable y lo desagradable. Debido a su inteligencia trascendental, el devoto puro goza de una visión equilibrada y se ve a sí mismo libre de la contaminación de la materia. No considera que nada sea superior o inferior y siente que se ha elevado al plano trascendental de ser cualitativamente igual a la persona suprema. Solo la Suprema Personalidad de Dios es conocimiento trascendental completo, pero según distintos procesos de comprensión se presenta de diversas maneras, ya sea como Brahman impersonal, como Paramatma o como Suprema Personalidad de Dios o como Purusha, avatar. El nivel más alto de comprensión que comparten todos los yogis es el desapego completo de la materia que puede alcanzarse con distintos tipos de yoga. Las personas con aversión a la realidad trascendental aprecian de maneras distintas la suprema verdad absoluta por medio de la percepción especulativa de los sentidos. Debido a esa errónea especulación, todo les parece relativo. A partir de la energía total, el Mahattattva, yo he manifestado el ego falso, las tres modalidades de la naturaleza material, los 5 elementos materiales, la conciencia individual, los 11 sentidos y el cuerpo material. De manera similar, todo el universo ha venido de la Suprema Personalidad de Dios.
Este conocimiento perfecto puede obtenerlo la persona que ya está ocupada en servicio devocional con fe, estabilidad y desapego completo, siempre absorta en pensar en el Supremo. Esa persona no está en contacto con la materia. Mi querida y respetuosa madre, te he explicado ya el sendero de la comprensión de la verdad absoluta por el cual se puede llegar a entender la auténtica verdad de la materia y el espíritu y de la relación entre ambos. La investigación filosófica culmina en la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. Quien obtiene esa comprensión alcanza, una vez libre de las modalidades materiales de la naturaleza, la etapa de servicio devocional. Bien sea directamente con el servicio devocional o por medio de la investigación filosófica, el destino que se busca es el mismo, la suprema personalidad de Dios. Los distintos sentidos reciben distintas impresiones de un mismo objeto, al tener distintas cualidades. Del mismo modo, la suprema personalidad de Dios es uno, pero a la luz de distintos mandamientos de las Escrituras parece distinto. Mediante la ejecución de actividades fruitivas y sacrificios, la distribución de caridad, la realización de austeridades, el estudio de diversas escrituras, la tarea de investigación filosófica, el control de la mente, el dominio de los sentidos, la adopción de la orden de vida de renuncia, la realización de los deberes prescritos de la propia orden social, por llevar a cabo las distintas partes de la práctica del yoga, por desempeñar servicio devocional y mostrar el proceso del servicio devocional, que contiene a la vez las características del apego y el desapego, entendiendo la ciencia de la autorrealización y cultivando un fuerte sentido de desapego. Aquel que es experto en entender los diversos procesos de autorrealización comprende a la Suprema Personalidad de Dios del modo en que Él está representado tanto en el mundo material como en el mundo trascendental. Mi querida Madre, te he explicado el proceso del servicio devocional y su identidad en 4 divisiones sociales. Te he explicado también cómo el tiempo eterno acosa a las entidades vivientes, aunque ellas no pueden percibirlo. Hay diversas clases de existencia material para la entidad viviente según la actividad que realice bajo el influjo de la ignorancia o el olvido de su verdadera identidad. Mi querida Madre, quien caiga en ese olvido será incapaz de entender dónde van a terminar sus movimientos. El señor Kapila continuó: estas enseñanzas no son para los envidiosos, los agnósticos, ni las personas de malos hábitos, ni son para los hipócritas ni las personas orgullosas de sus posesiones materiales. Tampoco deben impartirse a las personas demasiado codiciosas y demasiado apegadas a la vida familiar, ni a los no devotos que tienen envidia de los devotos y de la personalidad de Dios. Esta enseñanza debe impartirse al devoto fiel que es respetuoso con el maestro espiritual, que está libre de envidia, que es amistoso con todo género de entidades vivientes y que tiene un ferviente deseo de ofrecer servicio con fe y sinceridad. Esta enseñanza debe impartirla el maestro espiritual a personas que hayan aceptado a la Suprema Personalidad de Dios como lo más querido, que no tengan envidia de nadie, que sean perfectamente limpias y que hayan cultivado desapego por lo que está fuera de los límites del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que medite una vez en mí con fe y afecto, que escuche y cante acerca de mí, tiene asegurado el regreso al hogar de vuelta a Dios.